Hola, muy buenas a todos, soy David Posé, esto es Historia Verdadera. Quiero comentaros que la última semana estuve bastante atareado y encima se me ha complicado un catarro y no he podido subir apenas vídeos, la verdad. Pero bueno, no pasa nada porque ya estoy mejor y empezamos a subir ya vídeos regularmente esta misma semana. El vídeo de hoy es un poco especial y es que es una recopilación de todos los shorts que hemos hecho sobre el reino visigodo de Hispania. Evidentemente no voy a meter los vídeos shorts que eran extractos de los vídeos largos, sino que simplemente van a ser los vídeos shorts independientes. Como sé que hay muchos nuevos en el canal y muchos no habréis visto estos shorts, pues aquí tenéis la oportunidad de verlos todos compilados en un solo vídeo largo. También a los que os hayan gustado estos vídeos shorts, y la verdad que hay un montonazo de vídeos shorts ahora mismo en el canal y es un poco complicado ponerse a buscarlos, pues aquí los tenéis de una manera más cerquita. Así que sin más, comentaros que este vídeo, al ser una compilación de shorts, va a estar en formato vertical, así que nada, simplemente que lo tengáis en cuenta, que no vais a ver un vídeo en formato ancho, sino en 9:16, o sea, un poquito más vertical. Espero que os guste, si es así, dejad el like, suscribíos y bueno, os dejo con el vídeo. ¿Sabías cuáles fueron los elementos que utilizaron los visigodos para construir su identidad? Herencia. En cuanto a la herencia del reino, frente a la Francia merovingia o carolingia, en la que las posesiones eran heredadas por cada uno de los hijos, dividiendo así el reino en pequeños fragmentos, los visigodos tenían un sistema de herencia por el cual uno de los hijos heredaba todo el reino. Territorialización del espacio. Los visigodos tenían una conciencia territorial del espacio que dominaban. De hecho, casi todos los reyes se dedicaron a combatir a aquellos que no aceptaban su dominio. Además de esto, podemos ver la territorialización plasmada en el derecho, ya que se instaura un derecho territorial, es decir, que los códigos de leyes que se creaban tenían una aplicación territorial y no una aplicación de sangre o vinculada con relaciones privadas como se solía dar en otras partes de Europa. Por último, el cristianismo católico fue un rasgo muy importante para la identidad de los visigodos. Si bien es verdad que su elemento identitario anterior religioso era el arrianismo, el cristianismo católico fue adoptado por Recaredo en el 589 después de Cristo. Y una vez ocurrió esto en el Tercer Concilio de Toledo, la Iglesia se sumió en el Estado, es decir, que los mismos arzobispos y obispos podían tomar cargos de poder y de gobierno, estando en muchas ocasiones a la par que el rey o incluso a veces por encima. ¿Sabías que la monarquía visigoda se transmitía de manera electiva? Así es, la monarquía visigoda no se transmitía de manera hereditaria, sino que a partir del 531 se cambia el sistema de transmisión de la monarquía a la transmisión de manera electiva. La elección se hacía entre los nobles cortesanos, los cuales eran los más cercanos al rey anterior y tenían adscritos sus ejércitos y sus séquitos militares al mismo. Esto podía provocar el recelo de la nobleza regional, la cual podía tener igualmente mucho poder, pero no tenía oportunidad para ser elegida como rey, lo cual llevó en más de una ocasión a alguna rebelión en la cual se coronó de manera clandestina a un monarca rival, el cual competía contra el propio rey oficial, apoyado por un séquito de carácter regional y por lo tanto de un tamaño mucho menor que el ejército cortesano, por lo cual no solían triunfar estas rebeliones. Leovigildo ha sido considerado siempre un rey muy efectivo en su política. Esta política estuvo sustentada por una acción bélica constante, la cual constaba de campañas militares cada año. En un ejercicio de cronología, estas campañas militares son las siguientes. La primera campaña militar es en 570. Se produce una incursión en la región de Bastania, que ha sido identificada con la Bastetania romana, y la derrota de las fuerzas imperiales de Málaga que tratan de frenar su avance. En el 571, una expedición hacia el sur reconquista a Sidona, que es identificada con Medina Sidonia, y derrota a la guarnición imperial. En el 572 se conquista Córdoba, perdida por Águila. Este año, según Juan de Viclaro, se habría tomado muchas otras ciudades del Guadalquivir y se habría provocado una matanza de campesinos. En el 573 se conquista la región de Savaria, identificada con Salamanca. En el 574 Leovigildo manda la primera expedición exitosa al norte de la península, invadiendo a Cantabria y expulsando a los anteriores invasores, los cuales eran probablemente una élite hispano-romana que se había asentado en Cantabria como élite gobernante, ignorando la monarquía visigoda. En el 575 Leovigildo lanza una campaña contra los montes areguenses, que son probablemente
parte de la actual provincia de Ourense. En el 576 inició una campaña contra el reino suevo de Miro, que acaba en la firma de un tratado de paz por el que los suevos han de pagar un tributo a los visigodos. En el 577 invade la región de Orospeda, la cual no ha podido ser identificada, pero probablemente sea un territorio dominado por el Imperio Bizantino. En el 578 Leovigildo se toma un descanso y funda Recópolis. En el 579 Hermenegildo se rebela contra su padre en Sevilla, supuestamente por influencia de su madre, Goswinta. En el 581, e ignorando lo que pasa en el sur, es decir, la rebelión, Leovigildo lanza una campaña contra los vascones y funda así la ciudad de Victoriacum, en honor a la victoria producida contra este pueblo. En el 582, Leovigildo se prepara para la guerra contra su hijo, la cual se va a dar en el 583 con el inicio del asedio de Sevilla, para el cual se bloquea el Guadalquivir. En 584 cae Sevilla y su hijo Hermenegildo es capturado en Córdoba. En el 585 se produce el primer ataque de los francos a los visigodos en la región de Narbona desde tiempos de Atargildo. Este ataque franco resultó en una derrota para los mismos. Finalmente, los últimos momentos del reinado de Leovigildo fueron dedicados a acabar con el reino suevo. Por lo tanto, en 585 arrasa toda la región de Galicia y domina el pueblo y territorios suevos. Leovigildo morirá en el 586, dejando gran parte de la península unificada para su hijo Recaredo. La monarquía visigoda en Hispania estuvo marcada desde su inicio hasta finales del siglo VI por la división religiosa. Esta división religiosa se podía palpar precisamente en las ciudades, donde podíamos observar la coexistencia de clérigos tanto arrianos como católicos. Las creencias arrianas eran importadas por parte de los visigodos, los cuales en su conversión al cristianismo en el siglo IV habrían recibido precisamente esta corriente que era la principal en el Imperio Romano de Oriente en ese momento. Si bien las creencias católicas eran las portadas por los residentes en la península ibérica antes de la llegada de los visigodos, es decir, los hispanos romanos. Pues bien, ya que se había unificado de una manera política, más o menos, con el reinado de Leovigildo, toda la península ibérica, como ya vimos en un vídeo anterior, medio de conquistas, ahora Recaredo, su hijo, va a tratar de unificar la península también en el terreno religioso. Para ello, poco antes de su reinado, se va a convertir al catolicismo. La conversión al catolicismo por parte de los visigodos no fue tan sencilla, ya que estaban muy ligados a la élite clerical arriana. Para lograr que fuera fructuosa esta conversión al catolicismo y esta unificación religiosa, Recaredo, una vez convertido, se reunió en varias ocasiones con una asamblea de clérigos arrianos, donde se trataron ciertas cuestiones, las cuales fueron formalizadas finalmente en el Tercer Concilio de Toledo en 589, por el cual se reunifican las dos iglesias, es decir, la arriana y la cristiana, y por lo tanto se acaba con la iglesia arriana, quedando la iglesia católica como única confesión del reino visigodo. Recaredo fue un importante rey visigodo, el cual consiguió convertirse al catolicismo y así convertir básicamente al reino visigodo de Toledo a la confesión católica, reunificando así las dos iglesias, como vimos en un vídeo anterior. Conocemos por medio de diversas fuentes, como la de Juan de Viclaro, la vida de Recaredo y el reinado de Recaredo hasta el 590, si bien a partir de este momento hay un vacío informativo. Las pocas referencias a partir del 590 no deberían hacernos pensar que se trata de un periodo de paz y tranquilidad absoluta, puesto que seguían aún las amenazas de los francos y también la diplomacia del Imperio Bizantino, que seguía activa en el Mediterráneo occidental durante el mandato de Mauricio. Isidoro de Sevilla nos da algunas escasas notas de lo que hizo Recaredo a partir del 590, y es que básicamente tuvo campañas contra los vascones en el norte y contra las fuerzas imperiales en el sur. Además, Recaredo restituyó las posesiones que Leovigildo arrebató tanto a la Iglesia católica como a la nobleza. Finalmente, en el 601, Recaredo muere, dando la corona a su hijo Liuba, el cual va a recibir un golpe de estado básicamente en el 603 a cargo de los nobles, los cuales lo destronan y le amputan la mano derecha, lo que va a provocar finalmente su muerte. Durante todo el periodo de monarquía visigoda del Reino de Toledo se promulgaron numerosas leyes, pero ¿sabías que la primera codificación y recopilación de estas leyes no llegó hasta el 654? Estas son las leyes Visigotorum o Forum Judicum, y fue un código de leyes promulgado por Recesvinto en el año 654. Estas leyes recopilaban las leyes ya promulgadas por otros reyes, además de nuevas leyes, las cuales fueron aprobadas por los obispos de su época y refrendadas por el Octavo Concilio de Toledo. Este código de leyes tiene un precedente en la recopilación de leyes góticas anteriores que había creado su padre, Chindasvinto.
Antes de la unificación étnica y religiosa comenzada por Leovigildo y terminada por Recaredo, los visigodos tenían modos de vida, así como de muerte, diferenciados de los hispanoromanos. En el caso de los cementerios de tradición romano-cristiana, los enterramientos se agrupaban en torno y dentro de la iglesia. Por otro lado, las tumbas se agrupaban formando lo que se conoce como enclaves familiares. Estos son agrupaciones de tumbas formando una especie de calles entre distintas agrupaciones y en las cuales, delimitada muchas veces por un murito, se enterraba a distintos miembros de una familia. El caso de los visigodos es un poco distinto. Para los visigodos, los enterramientos se realizaban alejados del poblado, si bien no en demasía. Esto podía ser entre unos 500 metros y unos 10 kilómetros. Se buscaba además para el lugar de enterramiento un sitio cercano a algún río, si bien en altura, es decir, en alguna colina en el valle de algún río. Además de esto, en cuanto al agrupamiento de las sepulturas, encontramos que las tumbas visigodas están alineadas. De hecho, este tipo de cementerios son conocidos como cementerios alineados.